trabajos internacionales preliminares con la vacuna de AstraZeneca se han publicado sobre la cepa brasilera y que hay muy buenos resultados. En realidad, por ahora, ninguna de las cepas que han aparecido han tenido un cambio tan importante entre ellas que se plantee que puedan ser resistentes a la vacuna. Podrá tener mayor o menor efectividad, eso hay que darle tiempo a las vacunas y a los estudios, pero en realidad no hay ningún estudio o ninguna demostración de que estas vacunas no sean eficientes contra estas distintas cepas, porque tampoco la diferencia entre las cepas es tan importante como para pensarlo. Sí se va a evaluar, pero en realidad los trabajos que hay son muy recientes porque son todas cosas del último mes, más que nada. ¿Los niños? Los niños en realidad no están contemplados como población de riesgo, porque ¿qué pasa? Ninguna de las vacunas se estudió en niños, o muy pocas se han estudiado y en poblaciones muy chicas, por dos motivos. Porque al haberse hecho un proceso de validación rápida de las vacunas, se sacó la población de los niños, y porque además los niños han mostrado una muy baja tasa de enfermedad y mucho menos de enfermedad grave. Entonces, en esta etapa no son población para vacunar. Ninguna de las vacunas, salvo la de Pfizer, que llega hasta los 16 años, las demás son de 18 en adelante, y por ahora, inclusive en Uruguay, con la de Pfizer se va a vacunar de 18 en adelante. ¿Ah? Y esa es la conducta que se está tomando a nivel mundial. En el lapso en que me doy la primera dosis y viene la segunda, ¿puedo contraer coronavirus? Sí, se puede contraer. La inmunidad que genera la vacuna empieza a los pocos días y va en aumento y se consolida el valor de referencia ese que se habla de porcentaje con la segunda dosis, ¿no? Podemos contraer. Lo que sí ya se sabe es que con muchas de estas vacunas que se está trabajando, con la primera dosis baja la posibilidad de contraer la enfermedad y baja mucho la posibilidad de enfermarnos de forma grave, que eso es lo más importante. Con cualquiera de estas vacunas, esto pareció a lo que pasa con la vacuna de la gripe, yo si me vacuno puedo tener la enfermedad, pero sí prácticamente no se reportan casos de personas graves por coronavirus que hayan cumplido con las 2 dosis de la vacuna, ni de ingresos a CTI, ni de mortalidad. ¿Ah? Entonces, ¿puedo enfermarme? Sí. ¿Tener una enfermedad grave o morirme de coronavirus? Parecería que no, por los números que tenemos hasta ahora. ¿Ah? Y si ya tuve coronavirus, ¿puedo vacunarme? ¿Puedo recibir la primera dosis? ¿O la persona que tuvo coronavirus no se puede vacunar? En realidad, el Ministerio, la recomendación que hizo y la definición que tomó es esperar 6 meses para las personas que tuvieron coronavirus para empezar a vacunarlos. Es más, ellos tienen los datos a nivel de las personas que tuvieron coronavirus y los cruzan con los datos de la agenda y no te permitirían agendarte si tuviste coronavirus. ¿Por qué? Porque uno genera cierta inmunidad, entonces no se les da... ya debería tener un nivel de anticuerpos que los protegiera por lo menos por un tiempo. No se los pone como población de prioridad, es por un tema de prioridad. Después se van a vacunar, pero en esta etapa no se los considera como población de prioridad. ¿Y la efectividad de la vacuna por cuánto tiempo es? Y bueno, eso es otra de las cosas que todavía no está determinada. O sea, se sabe cuándo empieza a actuar, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para ver realmente por cuánto tiempo dura. Se supone, por el tema de la aparición de nuevas cepas y las características de esta enfermedad, que ya hay experiencias similares con enfermedades similares, es que va a haber que vacunarse nuevamente. Lo que no se sabe todavía si eso va a ser anual, con qué tipo de vacuna va a ser, eso todavía no está definido. En esta etapa todavía estamos intentando llegar a vacunar a toda la población y después, bueno, se definirá cómo va a ser la campaña de vacunación, si será anual o no, eso todavía no hay información suficiente para definirlo. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que se está viendo con estas variantes, es que en realidad de la misma manera que hay mutaciones más contagiosas, también puede mutar en algo que sea totalmente inofensivo para el hombre, y ahí así se terminan algunas veces este tipo de enfermedades. En realidad pues estamos en una etapa muy precoz y no podemos saberlo todavía. ¿Ah? Pero ya les digo, una de las cosas que más queríamos destacar, porque son las dudas que nos preguntan la gente cuando empezamos a hablar de estos temas. Las vacunas son extremadamente seguras, cualquiera de ellas han tenido toda la rigurosidad científica que necesitan para aprobarse, y nosotros, a pesar de que vivimos con mucha ansiedad de que no llegaba la vacuna, o que quizás lo vimos en otros países,
Eso en este momento nos tiene que servir para ver que en otros países se está vacunando, ya han pasado varias semanas de vacunación y no existen reportes de complicaciones. Entonces se puede vacunar prácticamente toda la población. Las únicas personas que no se podrían vacunar en estos casos son las personas que han tenido cuadros de alergia grave cuando alguna vez se vacunaron, pero grave que haya requerido internación, consulta médica, no una alergia común. Esos son los únicos que no podrían vacunarse, los demás podemos vacunarnos todos. Hay algunas consideraciones con las mujeres embarazadas, que en realidad por lo mismo, porque hay poco tiempo de trabajo con las vacunas, no se recomienda la vacuna, salvo inclusive en situaciones de mujeres embarazadas que por su trabajo o por sus características de donde viven tengan alta exposición, ahí se podría considerar vacunarlas. Pero en realidad después el resto de la población puede vacunarse, siempre hablando de mayores de 18 años, y además cuanto antes se vacunen mejor, porque en realidad cuanto antes se vacunen, menos vamos a tener exposición, menor circulación va a haber del virus y es lo que vamos a lograr. En un departamento como el nuestro, donde tenemos una población que no es tan grande, si lográramos realmente llegar a una vacunación, podríamos tener una tranquilidad enorme de que cortaríamos la circulación viral y eso nos permitiría, si bien no es bajar completamente la guardia, pero sí vivir mucho más tranquilos, ¿no? Siguen falleciendo compatriotas todos los días, 8, 6, ya lo vemos como algo que es una noticia más, pero en realidad no puede ser una noticia más. Han perdido la vida personas jóvenes por esto, no solo personas mayores, si bien la gran mayoría han sido mayores, han perdido la vida personas sanas por esto, entonces tenemos que tomar conciencia de eso y eso nos tiene que impulsar a tomar la decisión de administrarnos la vacuna. Esa es la recomendación que nosotros le hacemos, es lo que vamos a hacer, nos vamos a vacunar el viernes todos, y bueno, y esa es un poco la idea de esto. ¿Vamos a recordar las formas de anotarse? Bien. La agenda es única, eso es muy importante, hay que agendarse a través del Ministerio de Salud Pública, está la página del Ministerio de Salud Pública que ahí se entra y se puede agendar. Acuérdense, para Rocha, dependiendo de la vacuna, puede ser la vacunación solo en Rocha o en Chuy, o inclusive en algunos casos, en algunas vacunas se van a vacunar también por ahora en Las Cano y en Castillos. Nosotros igual lo vamos a ir anunciando y la Departamental de Salud también, los lugares de vacunación y los días. Cuando uno ingresa en la agenda, pone su cédula, su fecha de nacimiento, si está dentro de los grupos que están habilitados en ese momento, le van a decir cómo tienen que hacer para elegir y dónde vacunarse y le van a dar el día y la hora de la primera y de la segunda dosis ya, va a quedar agendado. Esa es una de las páginas, después hay un teléfono un número de WhatsApp que es el 098-999-999, ahí uno envía un mensaje y enseguida se habilita una serie de pasos que tiene que dar y se puede agendar por ahí. Hay un teléfono también para vacunarse que es el 0800-1919 y después por la app de coronavirus también uno puede agendarse. Lo que tenemos que estar atento es a la prensa, a cuando anuncien que empezó nuestro grupo, que puede ser o por nuestra tarea o por edad. Por edad se va a terminar vacunando a todos los grupos. Eso hay que, o sea, el que no se vacune por la tarea sabe que le va a tocar en algún momento por edad y la idea es que esto vaya siendo rápido, entonces tenemos que atender porque seguramente en las próximas semanas podamos agendarnos todos para ir.